Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Esto es lo que dice el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que establece la ley. Hoy en día, adquirir una casa propia puede ser una meta difícil de lograr. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, realizada por el INEGI, el 51.4% de los mexicanos no tienen acceso a un crédito hipotecario, por lo que se ven obligados a rentar un lugar donde vivir. La encuesta del INEGI también revela que en México existen más de 8.2 millones de viviendas sin condiciones para ser habitables, lo que refleja que más de 8 millones de familias viven en condiciones precarias, impactando en su calidad de vida. Además, hay 6 millones de viviendas deshabitadas, que en su mayoría fueron proyectos con nula planeación, es decir, no cuentan con los servicios básicos y la localización de estas no están cerca de las grandes urbes o puntos económicos como parques industriales, bodegas y demás fuentes de empleo. Un factor importante que determina esta crisis de vivienda en nuestro país es el auge de los desarrollos inmobiliarios que en gran medida se han dado por las facilidades de las autoridades, estableciendo precios exorbitantes con ofrecimientos de construcciones inconclusas, sin garantizar la totalidad de los servicios básicos. En el caso de la Ciudad de México, del 2010 al 2021, se construyeron 307 megaproyectos inmobiliarios. El 66% de estas edificaciones se ubican en selectas áreas del poniente de la ciudad, donde vive la población con un estatus económico medio y alto, por lo que se vuelven inaccesibles para el ingreso promedio de un trabajador mexicano. En contraparte, los apoyos prometidos por el gobierno de la Ciudad de México son pocos y se quedan en el olvido. Para muestra, un caso. A pesar de haberse comprometido públicamente a apoyar con el pago de una renta a las más de 200 familias del predio Tempiluli en Tláhuac, que fueron desalojadas y a las que su propio gobierno les destruyó su vivienda el 24 de febrero de 2020, este apoyo ha sido cancelado con la mano en la cintura por la mandataria. Represión e indiferencia. Tener una casa propia, más que un derecho, se ha convertido en un lujo. Hoy en Investigación hablamos sobre la crisis en materia de vivienda que vive la Ciudad de México. La Ciudad de México es la segunda entidad con el mayor número de población en el país. Esta gran urbe alberga a 9.209.944 habitantes y contabiliza la existencia de 2.756.319 viviendas particulares habitadas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 2020, cifra que sigue creciendo. Pero, ¿cómo está la situación de vivienda en la capital del país? Hoy en día, el costo de las viviendas se ha incrementado de manera exponencial, por lo que las condiciones para que las personas puedan adquirir una vivienda digna, con todos los servicios y espacio de habitabilidad, se vuelven más difíciles. A eso se le suman los trabajos mal remunerados que imposibilitan aún más los alcances para contar con un patrimonio seguro. Los precios promedios de la vivienda de la zona metropolitana de la Ciudad de México han subido 235% entre 2005 y 2025. En cambio, el salario promedio real ha disminuido 43%. Se necesita un ingreso de 108,000 pesos al mes para poder comprar una vivienda en la Ciudad de México. Y este ingreso solo lo tienen 4.7% de la población ocupada de la ciudad. Hace 4 años, y por ejemplo, cuando yo llegué ahí por un departamento de 60 metros cuadrados, pagaba 3,500.
y ahorita está en 8,000 pesos. Uno de los factores relevantes en el incremento del precio de las viviendas es la gentrificación, la cual implica la transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive para impulsar la oferta y demanda por espacios comerciales y residenciales. En consecuencia, genera el desplazamiento de sus habitantes nativos por un grupo de personas con mayor poder adquisitivo, por ejemplo, extranjeros. Un claro ejemplo donde se está desarrollando este fenómeno es la colonia Doctores, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc. Ya hay gente como más rubia, o sea, no hay ninguna discriminación hacia ellos, pero pues obviamente las oportunidades para los mexicanos como que bajan, porque las rentas suben, o sea, quiero cambiarme de depa, pero estoy viendo y están altísimas a comparación de hace 2 años, que era pandemia, que a fuerza los querían rentar y todo, y ahorita no, así de que pues 20,000 pesos. Es la Doctores, tampoco te exageres. Propiedades.com, Inmuebles 24, Segunda Mano o Viva Anuncios son algunas de las plataformas digitales en donde ofertan viviendas para alquiler o venta al mejor postor. Los precios promedio para rentar una propiedad de 100 metros cuadrados en la Ciudad de México es de 18,000 pesos. Las alcaldías más afectadas y que han elevado los costos de renta son Miguel Hidalgo con un precio promedio de renta de 18,281 pesos, Cuauhtémoc con 16,403 pesos y Coajimalpa, cuyo costo es de 13,861 pesos. En tanto, las alcaldías con las rentas más económicas son Azcapotzalco con 10,698 pesos, Venustiano Carranza con 9,055 e Iztapalapa con 7,558 pesos. Ante estos exorbitantes montos, las personas que buscan un lugar donde vivir optan por compartir el espacio y los gastos con alguien más, lo que se denomina el co-living o los llamados roomies. En contraparte, las personas de escasos recursos que habitan en la Ciudad de México buscan adquirir una vivienda de interés social. La mayoría de estos inmuebles se ubican en la periferia de la ciudad, en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, mismas que sufren altos índices de delincuencia. El gobierno capitalino, a través del Instituto de Vivienda, impulsó el programa de vivienda en conjunto, el cual fue diseñado con el objetivo de promover y ejecutar el otorgamiento de créditos con tasa cero, según lo publicado en la página oficial. Cabe indicar que solo el 19% de la oferta de vivienda en la capital del país es de interés social. En tanto, hay otras personas que viven hacinadas y en condiciones precarias, como es el caso de doña Zenobia, quien forma parte de una de las más de 35 familias que habitan dentro de una bodega en la colonia Los Olivos, en la alcaldía Tláhuac. Buscando un cuarto donde irme y las rentas, la verdad, están muy caras. Hace como 2 años que yo andaba buscando vivienda, me cobraban 1,200, 1,500, 2,500 y pedían un depósito y la renta. Yo busqué por aquí, por este lugar. Entonces, ¿ha buscado algo más céntrico en la Cuauhtémoc, tal vez? No, pues allá ni soñando. El predio que habita no cuenta con los servicios básicos, por lo que están muy lejos de tener una vivienda digna. Lleno mis botes aquí en una, ¿cómo se llama? De una llave que es de un tanque de Rotoplas. Ahí se llena y ya con mis botes yo traigo el agua para llenar un recipiente aquí. No tenemos baño individual. Los baños, hay 3 baños allá afuera para hombres y 3 de mujeres. Entonces ahí es donde vamos hasta allá, porque aquí no se puede. Y la falta de apoyos por parte del gobierno local también lo padecen otros habitantes de las alcaldías Magdalena Contreras, Iztapalapa y Xochimilco, quienes, a pesar de contar con un hogar propio, denuncian altos costos en el pago de los servicios públicos. Que estamos en contra de los altos costos impagables. Lo primordial es predio, agua y luz. Voy a hablar de mi caso. Por ejemplo, yo tengo 200 metros, claro, construido, pero me está llegando mi costo de 40,000 pesos y no es justo. No queremos una vivienda asistencialista o de programa, queremos una vivienda social, el crédito se va a pagar. Entonces no entendemos por qué la jefa de gobierno sigue deteniendo los créditos, no libera el suelo de patrimonio y si en cambio vemos que está favoreciendo a las constructoras privadas, a las inmobiliarias. Ellos sí construyen de día y de noche vivienda. El 60% de las viviendas en la Ciudad de México tienen menos de 70 metros cuadrados.
¿no? Casi el 40% tiene menos de 45 metros de construcción. La vivienda popular, la vivienda para las personas con menores recursos, pues es la que se ha abandonado y por consecuencia esos son los sectores más vulnerados por este cambio en las políticas. Especialistas coinciden que desde hace décadas el Estado dejó de tener una responsabilidad formal en la garantía de derecho a la vivienda y solo facilita las promociones de las grandes desarrolladoras inmobiliarias, fomentando la especulación inmobiliaria que trata la vivienda como una mercancía. Desde hace más de 50 años se dedicó únicamente a otorgar créditos a trabajadores en la economía formal y a ciertas políticas de regulación de suelos para otorgar títulos de propiedad. Respecto a la Ciudad de México, el gobierno local ha sido señalado como un facilitador para aquellas empresas que solo construyen viviendas para arrendamientos de corto plazo. Por ejemplo, la conocida empresa Airbnb, con la que recientemente firmó un acuerdo en conjunto con la UNESCO para promover a la capital del país como un destino idóneo para los conocidos nómadas digitales. Con ello, se le ha cuestionado el apoyo otorgado a estas zonas debido a que a través del presupuesto público invierten en la reparación de calles, mejoramiento de movilidad y de servicios públicos, dejando en el olvido a la población popular y de escasos recursos. El hecho de que las autoridades hayan anunciado con bombo y platillo este acuerdo en medio de una crisis de vivienda en la Ciudad de México, creo que evidencia que las autoridades no están entendiendo qué implica el derecho a la vivienda. Me parece que algo que pensaron que al anunciarlo iban pues a generar como una buena imagen pública, sin darse cuenta que lo que realmente estaban haciendo era poner el dedo en el llaga. Nos estamos volviendo como una ciudad fantasma, ¿no? Donde los extranjeros vienen, rentan un departamento, pero no lo habitan. De enero a septiembre de 2022, el índice de Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de la Vivienda en el Valle de México creció 6.7%. En tanto, a nivel nacional registró una variación de 9.3%. El precio promedio de una vivienda fue de 1.531.000 pesos. Recordemos que 2022 fue un año económicamente complejo, pues tuvo elevadas tasas de interés e inflación, que se traducen en mayores tasas hipotecarias. Para el 2023 se estima que los precios continúen al alza, por lo que es importante priorizar a la población marginada. Es necesario un programa que atienda las necesidades de las personas que buscan un hogar digno donde vivir, un derecho que la ley establece. Seguimos hablando sobre el tema de la vivienda y ahora concretamente en la Ciudad de México, y agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros a la maestra María Silvia Emanueli. Ella es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Muchas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. Gracias a ti por la entrevista. Bueno, primeramente, para contextualizar a nuestro público que nos sigue, en la Ciudad de México se está hablando mucho de gentrificación, pero ¿de qué se trata esto? ¿De dónde surge la gentrificación? Y más aún, para explicarle a nuestro público qué es la gentrificación. Bueno, el concepto nace alrededor de 1960, el siglo pasado. Es un concepto que surge en Inglaterra mirando un fenómeno específico que era la sustitución de una clase social económicamente más fuerte, digamos, sobre otra, que vivía en la centralidad. Entonces se dio en la ciudad de Londres en estos años esa sustitución que provocó un aburguesamiento, y el concepto de gentrificación viene de gentry, burgués, de una determinada zona previamente vivida o habitada por personas, digamos, de ámbito más popular. Entonces esto es el inicio del concepto. Podemos decir, es la ley del más fuerte llega a imponerse a una zona. Sí, pero no lo hace, digamos, por arte de magia. Normalmente esto sucede porque la ciudad decide de hacer un proceso de mejoramiento barrial, por ejemplo, de modernización. Entonces, sí es muy frecuente que estos fenómenos se den por algún tipo de decisión público-institucional relacionadas con un determinado territorio.
esto que nos explica cómo se está presentando en la capital del país? Mira, este concepto que me da gusto que se esté popularizando porque nos permite de hablar efectivamente de algunas cosas que se están dando en la capital, aquí se está viviendo sobre todo en algunas zonas, pero diría de no enfocarnos solo en estas zonas y ahora les explico por qué. ¿Qué está sucediendo desde hace mucho tiempo? Zonas del centro de la ciudad, por ejemplo, han cambiado de cara porque se han privatizado espacios, porque se ha hecho obra de modernización, porque se ha establecido, por ejemplo, simplemente que en el centro de la ciudad se estableciera relaciones exteriores, lo que ha implicado la llegada de un tipo de población diferente a la centralidad y hoy tiene como característica también una gran presencia de turismo extranjero que está buscando vivir en determinadas zonas de la ciudad que son muy céntricas, que son muy bien conectadas, donde es muy fácil encontrar un lugar donde trabajar cómodamente en un café, por ejemplo. Entonces, esto es lo que se está dando. Limitar de todas maneras la problemática solo a algunas zonas sería equivocado porque la gentrificación que estamos viviendo implica el desalojo, el desplazamiento de la población que ahí vivía anteriormente a otras áreas, siempre más periféricas, a donde también esta población va a provocar impactos sobre quienes ahí viven, ¿no? Entonces es como una ola que se va moviendo del centro hacia la periferia. Esta situación que dice concretamente los desplazados, cada vez lo vemos más y más. Vemos gente que termina en la calle, en la banqueta, porque la han desalojado, porque en el edificio donde había vivido por años y años, donde ya habían echado raíces, como decimos a buen mexicano, bueno, ahora pertenece el edificio a alguien más y no se le respeta, ni siquiera se le avisó, y esos son los casos más tranquilos. Hay otros donde grupos de choque van, donde se les desaloja, incluso respaldados por la policía de la Ciudad de México, porque intervienen bancos, interviene el capital, como lo desarrolla, y esto viene a encarecer la habitabilidad de esas zonas. Y por un lado, las personas se han quedado desplazadas de donde vivían antaño, pero en la zona ya no pueden habitar porque es más cara. En este contexto, ¿qué está haciendo el gobierno para no dañar un derecho humano de esos ciudadanos? Sí, mira, las problemáticas relacionadas con la vivienda son múltiples. El fenómeno que estamos viviendo hoy con la llegada de nómadas digitales, pero sobre todo de la plataforma Airbnb en la ciudad, yo no quisiera, digamos, que cayéramos en el error de culpar al nómada digital de este fenómeno, que es un fenómeno complejo, multifacético, en fin, pero es como un poco la cereza sobre el pastel de una situación que se venía ya gestando desde hace mucho tiempo, una ciudad que tiene alrededor de 3.000 desalojos judiciales al año, que también en ocasiones son muy violentos, otros que bien describes que son desalojos por la fuerza, que no pasan por ningún tribunal y que son operados, como bien decías, por grupos de choque. En este contexto tan complejo donde es difícil proteger los derechos de las personas desalojadas, se inserta el capital internacional interesado, y no a fuerzas la persona individual con un pequeño departamento, sino grandes flujos de capital que deciden justamente cambiar la cara de la ciudad y favorecer la extracción de, digamos, recursos por encima de los derechos de la población y por lo tanto compran edificios, por ejemplo, que son vaciados de la población que ahí vivía a favor de una población nueva, en su mayoría decíamos turistas, que pueden pagar más. Y entonces, como bien dices, se incrementan las rentas. Hay que considerar que ese es un fenómeno global que acaba de hacerse muy evidente en la Ciudad de México y que tiene muchos riesgos. ¿Qué está haciendo la autoridad? Desde mi punto de vista, o nuestro punto de vista, nosotros nos articulamos con una serie de colectivos y de organizaciones, muy poco. ¿Por qué está haciendo poco? Uno, porque no tenemos una ley inquilinaria, solo tenemos artículos del Código Civil muy escuetos que defiendan al inquilino, a la inquilina tradicional, digamos, del incremento excesivo
progresivo de las rentas. El Código Civil no da suficiente estabilidad a la persona que decide alquilar, los contratos pueden ser de 1 año y al terminar pues encuentro que es mejor rentar a alguien más, te saco muy fácilmente, simplemente también porque no renuevo el contrato y pues doy esa vivienda en alquiler a alguien más. Entonces está todo el tema de la ausencia de una normativa fuerte sobre el tema de los alquileres y de una entrada para reactivar la economía rápidamente después del COVID de la plataforma Airbnb y se le puso en bandeja de plata la posibilidad a esta plataforma de incrementar el número de nómadas digitales que están llegando a la ciudad sin ninguna reglamentación, para que este fenómeno no se coma, digamos, a la ciudad entera, como ha pasado en muchos otros lugares. Entonces, supongamos yo vivo en la colonia Doctores, llega alguien a comprar mi edificio y se incrementa el costo, me incrementan el costo del departamento donde he vivido siempre por más de 20 años y supongamos, de 10,000 pesos al mes ha incrementado, se ha duplicado a 20,000, que no es que yo lo esté inventando, hay evidencia de que eso está sucediendo. Y yo me quedo impotente y cruzado de brazos. Yo no puedo ir a otro lugar. ¿Es eso lo que está pasando? Y vemos finalmente, y le meto aquí otra parte, se puede decir, evidencia de que cada vez la desigualdad se hace más evidente con este tipo de hechos. Sí, absolutamente. Estos hechos, como bien dices, incrementan fenómenos que ya vemos en esta ciudad desde hace mucho. Hay datos oficiales que hablan de una expulsión de la ciudad cada año de 20,000 personas por imposibilidad de comprar o rentar una vivienda. Entonces ya tenemos un problema y en este contexto se inserta todavía un problema mayor que tiene raíces, decíamos, internacionales, que no solo se está viviendo aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente hoy en la ciudad hay alrededor de 21,000 viviendas ofertadas a través de la plataforma de Airbnb. La mayoría son viviendas completas. Se ha estudiado en otros países donde el fenómeno ha llegado antes, que cuando la vivienda completa se oferta en lugar de una habitación, esto hace mucho más fácil el incremento de los precios en esta zona. Entonces tú, que ya has sido desalojado por incapacidad de pagar esta renta tan fuertemente incrementada, no vas a encontrar fácilmente la posibilidad de quedarte en la zona en la cual tú has creado tus vínculos sociales, a la cual estás acostumbrado, sino que te vas a tener que ir siempre más lejos. Y de hecho, de estas 20,000 personas expulsadas cada año por la ciudad, pues todas prácticamente van a los estados limítrofes, no logran quedarse aquí en otro barrio, en otra zona. Hay quienes sí lo logran hacer, se mueven de los barrios más centrales, más gentrificados, diríamos, a barrios más lejanos. Pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Hay ciudades en el mundo en las cuales ya hay más departamentos ofertados a través de Airbnb que para la población que trabaja, que vive, que paga impuestos en estas ciudades. Entonces, ¿la ciudad para quién? Nos preguntaríamos. De lado, entonces, podremos dejar si personas de la clase media, de un estatus un poco constante, que tengan un empleo, donde tengan un flujo de recurso constante, bien establecido, hablamos de cerca, un poco más de 15,000 pesos al mes, de un salario más o menos de clase media alta, incluso, digamos. ¿Dónde queda la vivienda popular? ¿Aquí en la Ciudad de México se puede dar algo así? ¿O ya es algo impensable? No, claro, no debería ser impensable. Deberíamos tener toda una política construida, imaginada para defender un derecho fundamental que tenemos en la Constitución de la Ciudad de México, la única en el mundo a contar con este derecho en una constitución local, que es el derecho a la ciudad. ¿Qué debería permitirnos el derecho a la ciudad? Deberían permitirnos, por ejemplo, tener medidas, digamos, legales en contra de la especulación. Debería permitirnos controlar los precios, hacer
cierto equilibrio, crear cierto equilibrio entre el crecimiento salarial de la población a la cual tú hacías referencia y el crecimiento de las rentas o de los precios del suelo y de la vivienda. Y esto no está sucediendo. Necesitaríamos controlar este tipo de fenómenos como el Airbnb. Hay ciudades como Barcelona que ya lo ha intentado hacer con muchas dificultades, pero establece un número máximo de viviendas ofertadas a través de esta plataforma. Deberíamos hacer alquiler social, deberíamos dar más recursos al INVI, en fin, el paquete en el cual podríamos pensar de medidas es muy amplio y muy variado. ¿Ha habido alguna ley en este sentido aquí en México recientemente en el Congreso local, en el Congreso federal? Algo que vaya más de vamos a apoyar a los pobres, pero ¿hay alguna ley, algo que usted vea como una esperanza? La esperanza siempre la mantenemos. El presidente de la República recientemente se ha referido a este fenómeno y ha dicho que la jefa de gobierno de esta ciudad estaba haciendo todo lo posible. ¿Cuál es el problema? Que la ciudad ha firmado un memorándum de entendimiento con esa plataforma para establecer, facilitar la llegada de nómadas digitales. Pero esto lo hace por señalaba en su discurso en pro del turismo y esto. Exacto. Pero esto trae algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? Pues te digo, trae la consecuencia. Por un lado, muy rápidamente sí, parece que varias personas se van a beneficiar. En el breve plazo, la economía la vamos a ver reactivada rápidamente. Es cierto que el nómada digital, que es un desplazado en muchas ocasiones de su propia ciudad, porque no puede pagar los altos costos de vivir, por ejemplo, en Los Ángeles, prefiere con un salario en dólares venir a vivir aquí, pues moviliza la economía. Pero en el largo plazo habría que evaluar cuáles son los efectos negativos y justo la imposibilidad de permanecer en esta ciudad para quienes la hagan funcionar, pues es un tema de mucha complejidad que se ha analizado ya en muchos lados. Digamos, el gobierno está hoy diciendo que está dialogando con otras ciudades. No hay una ley específica, sí se han intentado para el fenómeno de la gentrificación o el fenómeno del alquiler, digamos, de breve periodo, sí se han intentado algunas cosas en el Congreso. Hoy la jefa de gobierno dice que está dialogando, como decíamos, con ciudades como Barcelona y como otras para ver de reglamentar. ¿Cuál es el problema? Es que ya ha firmado un memorándum y en este memorándum se obliga durante 2 años a no emitir ninguna medida ni económica ni legal en contra de la plataforma. Cuando se le pregunta a la ciudad sobre esto, se nos dice, no, en realidad el tema no es el alquiler, el tema objeto del memorándum son las experiencias turísticas que las personas hacen también a través de la plataforma. Por ejemplo, conozcamos Xochimilco de la mano de un productor de Chinampa. Bueno, desafortunadamente el memorándum no dice esto. El memorándum habla explícitamente de los nómadas digitales. ¿Podrá hoy la ciudad, frente a esa firma, reglamentar la situación? Yo lo dudo, pero lo desearía. Lo desearía fuertemente, que la ciudad vea realmente la problemática y opere para limitar los problemas y las violaciones a derecho a la vivienda que pueden derivar. Bueno, pues gracias por explicarnos todo este tema. ¿Algo que desea agregar en torno a ello? No, yo creo que es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes los periodistas, las periodistas, el hecho que la ciudadanía se informe, se preocupe, nos va a dar la oportunidad de crear un contrapeso a esta situación tan complicada que está viviendo esta ciudad, que están viviendo otras y que sí hace que la vivienda se transforme en una mercancía en vez que en un derecho humano, como está reconocido en la Constitución mexicana, la primera en el mundo a reconocer este derecho. Entonces, bueno, espero que este tipo de esfuerzos ayuden justamente a crear mayor conciencia social y mayor fuerza para controlar este tipo de fenómenos. Pues muchas gracias, maestra. Gracias. La gentrificación, una evidencia más que la lucha de clases aún está presente y que las minorías más ricas desplazan a las mayorías más pobres.